Alumnos, yo soy la ingeniera Cristina Ayusa, voy a estar a cargo de la materia programación aplicada, ¿sí? Conmigo va a estar el ingeniero Daniel Coro. Eh, Daniel, preséntate por favor, que él va a estar a cargo de la práctica, ¿sí? Hola, buen día a todos. Bueno, sí, como dice la profesora, voy a estar a cargo de la parte práctica los días jueves y los días lunes van a estar con la profesora. Hoy es un caso especial porque están empezando la cursada. ¿Sí? Buenos días a todos y bienvenidos, obviamente. Bien, Daniel, yo no sé si se me escucha bien, pero yo te escucho muy bajito. No sé si el resto del mundo me escucha muy bajito, a mí también. Yo te escucho bien, capaz que tienen un problema del audio, el volumen o algo. Yo escucho bien, le escucho bien inclusive a soporte, a Marco lo escuché bien. Este, Yo tengo al Se máximo el escucha audio y perfecto. no los escucho. A vos sí se te escucha bien. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Profe, nosotros Bien, escuchamos bien vamos a también. comenzar entonces. Bueno, yo les voy a presentar más o menos la materia y después les voy a comentar un poquito cómo es la materia, ¿sí? Bueno, esta materia, como ustedes ya saben, es cuatrimestral, es totalmente promocional, va a contar con una evaluación. Para regularizar van a tener que alcanzar un 5 y para promocionar un 7. ¿Sí? Si bien siempre promocionaban con 8, este año por el hecho de la modalidad con la que estamos trabajando, es que decidí bajarla a 7 para promocionar. La materia va a ser teórico-práctica. En el aula, ustedes cuando ingresen van a contar con toda la información que necesiten. El material, van a estar las presentaciones y también el apunte con el cual se trabajó la presentación. Eh, Hoy eventualmente van a tener van a tener la teoría, pero para poder comenzar con la materia, ¿sí? Ustedes la teoría la van a tener los días lunes, pero como estamos retrasados en el inicio de la materia, es que, bueno, comencé con el dictado hoy. Fue totalmente involuntario, chicos, disculpen, pero realmente no eh, tenía que, tenía que viajar y justo coincidió después con el, bueno, que no, que coincidió con las mesas de exámenes y con todo esto, se retrasó el dictado. Pero no obstante, van a tener toda la información. De más está decir que después cualquier cosa ustedes pueden consultar y sacarse todas las dudas en cuanto a la materia. Bueno, dicho esto de paso, no sé si tienen alguna duda. Bien, bueno, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. La asistencia es obligatoria en la parte práctica, ¿sí? Em, a ver, yo les comento cómo es mi modalidad de trabajo. A mí me gusta mucho dar la teoría, ir avanzando un poquito con la práctica, ¿sí? Porque me parece que es la mejor forma como llegar a la práctica teniendo conocimiento previo de, y entonces, a ver cómo va a ser la modalidad. Entonces, prefiero siempre darle un poquito de práctica. Si la materia es promocional, como les acababa de decir, generalmente siempre trato de darles el tema, o sea, la teoría, y comenzar con un ejercicio práctico de cada uno de los temas. El examen va a ser teórico-práctico, ¿sí? Van a tener parte teórica y parte práctica. Como es promocional, es que tengo que evaluarlos en forma teórica también.
Y por lo tanto, estaría bueno que si van teniendo alguna duda también vayan consultando o cuando se acerque el parcial, hacer preguntas al respecto. Bueno, a ver, a mí no me gusta grabar las clases, ¿sí? Sí, después vamos a habilitar más todavía, más próximos al parcial, ya vamos a ponernos de acuerdo con el profe Daniel y vamos a establecer los horarios de consulta. Eh, en estaba planificado para que sean 2 parciales, pero primero quiero ver cómo se va desenvolviendo el dictado y para ver si podemos hacer 2 parciales o uno solo, ¿sí? En teoría iban a ser 2 parciales. Eh, ya veo la semana que viene cómo vamos avanzando con el dictado y de acuerdo a eso yo ya les aviso con anticipación fechas, días, todo. Em, bien, si no tienen ninguna otra duda, si bien ustedes van a tener los apuntes, después les dejo la bibliografía con la que nos basamos siempre. Siempre es Chapra, Carnahan, Nakamura, el Burdem, ¿sí? Esta materia tiene, sí se puede recuperar para promocionar, pero obviamente alcanzando. Ahí los escucho mejor. No sé quién estaba hablando recién. Em, bueno, a ver, todos los trabajos prácticos los tienen que desarrollar, ¿sí? Después ya, en cuanto a la práctica, vamos a hablar después con Daniel la próxima clase y ya van a tener un mejor panorama. Pero por ahora, ¿sí? Quiero que vamos, si no tienen alguna otra consulta de aprobación en cuanto a la materia en general, ¿sí? De todas formas, todo este tiempo, bueno, este año les tomé examen regular a varios alumnos. Eh, había un alumno que me preguntó, si no sé si se conectó, pero si podía recursarla porque está regular. En realidad no se puede recursar la materia si todavía ustedes, o sea, si ya obtuvieron la regularidad el año pasado, no pueden volver a cursarla para ver si la promocionan este año, ¿sí? No porque el sistema no les va a permitir. Es por eso que les decía que no, o sea, no, a ver. Em, a ver, acá me están haciendo una consulta que tienen Economía y Dirección de Empresas de lunes a partir de las 9 de la mañana. Yo hace años que doy esta materia y siempre las di los lunes de 8 a 10 y en primera instancia era otro, y los jueves está de 10 a 12 hace varios años. De todas formas, voy a hablar más tarde con el encargado de académica en cuanto a los horarios y voy a consultar, ¿sí? Sí, les dije que iban a tener la posibilidad de rendir para recuperar. Disculpa, ¿vos de qué carrera sos? Porque lo que pasa si es de química está en un año y si es de industrial está en otro año. A ver, sección de alumnos siempre tiene consideración cuando son materias del mismo año, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene que respetar que todos los alumnos que estén en condiciones de cursar todo el año eh, tengan el acceso a todas las materias. Entonces es imposible que se estén superponiendo.
Aparte, este horario lo venimos manejando hace mucho tiempo ya. Eh, Me decís economía, a ver, dame un segundo, yo tomo nota. Y consulto, pero se están respetando los mismos horarios de cuando era la presencialidad, para que justamente que si en algún momento volvemos a la presencialidad, eh, podamos retomar sin ningún inconveniente en las aulas correspondientes, todos los docentes y obviamente ustedes también. Eh, Profe, ¿qué tal? bien, ¿Me bien, escucha? bien. Sí, don Rueda, lo escucho perfectamente. Bueno, antes de nada, buen día. Buen Sí, no día. sé si lo dijo antes, pero todos los trabajos prácticos van a ser individuales. No lo dije todavía porque ustedes van a tener que hacer los trabajos que están pautados. Ya después, no quiero avanzar en cuanto a la práctica porque eso lo va a explicar bien el ingeniero Coro, ¿sí? La modalidad. Pero igual todos tienen que poder desarrollar los ejercicios porque el examen obviamente se va a basar mucho en los ejercicios prácticos, ¿sí? Otra cosa, el tema Sí. del parcial, digamos, se rumorea que ahora en octubre, principio de octubre, primera quincena de octubre, eh, algunas materias van a volver a la presencialidad. ¿Hay alguna posibilidad de que el parcial sea presencial o ya está definido que va a ser virtual? Mire, nosotros en cuanto no tengamos una directiva específica donde nos digan que a partir de qué momento se empieza a dictar en forma presencial, la modalidad va a seguir siendo virtual, ¿sí? O sea, no es una cuestión de una decisión personal, sino que justamente se Claro, tienen que no, yo tomar sí entiendo medidas. lo que usted me está diciendo, digamos. Pregunto que si por algún motivo se vuelve a la presencialidad en algunas materias, ¿esta materia se adherirá a la presencialidad o seguirá virtual, digamos? ¿O va a ser algo que todavía no se decidió? Lo que pasa es Perdón, que, ¿puedo opinar? discúlpame, dame un Sí. segundo, Daniel, No, sí. mientras no tengamos una directiva, como les dije, una instrucción en cuanto a la posibilidad, no podemos hablar sobre supuestos, ¿sí? O sea, no es que no le quiera responder, simplemente que hasta que no tengamos esa instrucción, no podemos, no le puedo asegurar, volvemos presencial o seguimos virtual. Por ahora es virtual porque así está establecido. Ahora sí, Daniel. Sí, no, lo que quería aclarar respecto a esa pregunta, que al ser 127 alumnos, es muy poco probable volver a la virtualidad porque un aula que es de 200, como el aula 11 o 12, solamente permiten ingresar 35 alumnos. Entonces, para tomar presencial tendríamos que tomar en 5 horarios distintos, hacer 5 parciales, lo cual sería imposible prácticamente. Entonces, hasta que no vuelva a la presencialidad y podamos utilizar un aula donde puedan ingresar todos los alumnos, muy difícil que se tomen parcial en forma presencial. Eso nomás era. Sí, sí, correcto. O sea, depende mucho de las instalaciones, o sea, de la parte edilicia, pero como les digo, más allá de cualquier intención de querer volver en forma presencial, eh, las- por ahora nosotros seguimos en forma virtual y es verdad, o sea, hay que seguir con todo el protocolo de medidas preventivas, o sea que no, el aula que nosotros tenemos asignada no tenemos capacidad para todos con la distancia requerida. Eh, Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, sí, es verdad, o sea, no tenemos instalaciones lo suficientemente amplias para asegurar que todas las materias volvamos a la presencialidad. Creo que bueno, y después ya saldrá un comunicado específicamente indicando
si en algún momento, en qué momento se vuelve la forma de retorno en forma presencial. Bien. Si, bueno, acá Daniel dice 300 alumnos, solo pueden entrar 70 en el anfiteatro. A ver, les comuniqué, la parte práctica sí es obligatoria que estén, ¿sí? Tienen que cumplir con el 80% de las asistencias. Eso sí, la parte teórica, si ustedes no pueden, no tienen inconveniente en asistir, yo no tengo problema que después la descarguen a la información de la página y la puedan seguir de esa forma. O sea, entiendo que muchos pueden tener diferentes obligaciones, ¿sí? No obstante, como yo les aclaré, el parcial tiene parte teoría y donde generalmente son preguntas muy conceptuales que son las que yo remarco bastante en la parte teórica. Bien, dicho esto, les comienzo con la materia. Bien, ¿pueden ver la presentación? Daniel, después me pasas después te incorporo en el correo en la presentación. Bien, vamos a comenzar. Esta materia tiene una gran base matemática, obviamente, y parte de programación. Nosotros vamos a ver todos los métodos numéricos, ¿sí? Los métodos numéricos son herramientas muy útiles cuando necesitamos realizar cálculos que de forma analítica sería muy complicado. Métodos numéricos nos permite tener una aproximación muy buena, ¿sí? Con cálculos mucho más simples. Para poder comenzar la parte de la materia, nosotros vamos a empezar a hacer un repaso rápido de lo que ustedes vieron en Introducción a la Informática, donde ustedes vieron tipo de datos, estructuras. ¿Por qué? Porque después en la práctica van a tener que trabajar con Scilab. La próxima clase, el profe Daniel les va a enseñar cómo instalarlo. No sé si ustedes trabajaron ya con Scilab en Introducción a la Informática. ¿Con qué herramienta trabajaron con el profesor Franco? Profe, con Python trabajamos. Con Python. Bien. Bien, bien. Bueno, nosotros vamos a trabajar con Scilab. Como les dije, es una herramienta bastante potente. Antes lo hacíamos con MATLAB, pero requiere una máquina un poquito, es bastante pesado, ¿sí? Entonces por eso es que pasamos ahora vamos a trabajar nosotros con Scilab. De todas formas, lo importante es que ustedes van a poder disponer de una herramienta bastante potente, o sea, muy potente, donde cálculos bastante complicados lo pueden resolver en forma muy fácil o amena, es muy llevadero y tener una buena aproximación. Bien, dicho esto de paso, ahora comenzamos. Bueno, a ver.
Ustedes vieron lo que era un programa informático, seguramente lo podemos definir que es un programa informático. Un programa es una secuencia de acciones o instrucciones que manipulan un conjunto de objetos o datos, ¿sí? Estos programas están compuestos por declaraciones que detallan todos los objetos que van a ser tratados en el programa, las constantes, los variables, los archivos, y un bloque de instrucciones que son un conjunto de acciones o operaciones que van a llevarse a cabo para obtener los resultados previstos. El bloque de instrucciones va a estar compuesto por 3 partes: entrada, el proceso o algoritmo, y la salida. En la parte de entrada es donde tenemos la entrada de datos o instrucciones que se almacenan en memoria interna. Los datos pueden provenir de un dispositivo externo. Tenemos los algoritmos o procesos donde se van a procesar todos esos datos de entrada para obtener una salida y tener así información relevante en base a los datos que fueron ingresados. Esto se hace para poder obtener entonces información útil. ¿Qué tipos de datos que ustedes trabajaron anteriormente? Tenemos, bueno, entonces definimos tipo de datos, hace referencia a un conjunto de valores. Para poder realizar un programa es necesario poder reconocer con qué datos se va a trabajar, o sea, qué tipo de variables y qué constantes se van a trabajar, ya sean letras, palabras, frases, ¿sí? Números. Cada lenguaje de programación tiene un conjunto de tipos de datos que puede manipular, pero existen tipos de datos estándares donde todos los lenguajes lo pueden, o sea, es común a todos los lenguajes. Entonces, y se denomina tipo de dato abstracto. Entonces comprende un conjunto de valores como las operaciones que pueden aplicarse. La estructura de datos se refiere a la implementación física de un tipo de dato abstracto. Entonces, los tipos de datos con los que nosotros vamos a trabajar pueden ser datos simples o datos estructurados. Dentro de los datos simples tenemos los datos estándares, que tenemos los tipos de datos enteros, o sea que tienen solo una parte entera. Tenemos el tipo de datos real, los caracteres y los lógicos. Luego tenemos los definidos por el programador, los no estándares, que son el subrango y el enumerado. Dentro de los datos estructurados tenemos los estáticos, array, que son los registros, los arreglos, los archivos, el conjunto y cadena. Y dentro de los datos dinámicos tenemos las listas, pilas, colas, las listas enlazadas, árboles, grafos. Dentro de los tipos estándares, los numéricos, nosotros diferenciamos entre enteros y reales. Bueno, estos datos pueden ser positivos y negativos. Entonces la única diferencia es que los enteros, como ustedes conocen, no tienen parte decimal, los reales sí. Tenemos otro tipo de datos estándares, los caracteres, que comprenden el abecedario mayúscula minúscula, los dígitos de 0 a 9 y símbolos especiales, todos encerrados entre comillas. O sea, para que sea un carácter, es cualquiera de estos símbolos cerrados en comillas. Este tipo de datos son tipos de datos ordinales, es decir, que tienen una posición específica con un valor determinado. Los lógicos, los tipos de datos lógicos o booleanos pueden tomar solo 2 valores, verdadero o falso, y se utilizan para representar la ocurrencia o no de una situación.
¿Vamos bien hasta ahí, chicos, o voy muy rápido? Está bien, profe. ¿Está bien? Sí. Bien. Yo porque es repaso de lo que ustedes ya trabajaron, ¿sí? Si voy rápido me avisan y paro un poquito. Bien, dentro de los definidos por el programador, tenemos los subrangos, que es un tipo de intervalo que define un tipo ordinal, especificando dos constantes de tipo que actúan como límite inferior y superior. Entonces, si tenemos, por ejemplo, podemos definir un subrango de letras, por ejemplo, tenemos tipo minúsculas, va a estar comprendido entre la A y la Z. Luego, obviamente, se tiene que definir la variable letras que va a ser del tipo subrango del tipo minúsculas, ¿sí? O sea que solo va a contener las minúsculas de la A a la Z. El enumerado se compone de un conjunto de valores referenciados por identificadores. En este caso, por ejemplo, tenemos programa frutos, donde definimos el enumerado frutas, que va a contener ciruela, cereza, fresa, naranja, y luego, por ejemplo, podemos definir una variable postre que sea del tipo frutas, donde cada una de las alternativas que definen este enumerado tienen una posición específica, comienza de 0. ¿Sí? Si después en alguna parte del programa hago referencia, por ejemplo, a cereza, estaré hablando del elemento que se encuentra en la segunda, en la posición 1 de ese enumerado. Si quiero comprobar en algún momento si existe o no definido en ese enumerado. No voy a poder tener elementos repetidos. Bien. Las características de tipo enumerado tenemos que es un tipo de dato ordinal, o sea que están ordenados por la disposición de los valores en la definición. El número de orden de los elementos inicia en 0. Los datos de tipo enumerado solo pueden tomar valores de estos tipos. No pueden usarse en operaciones leer o escribir, solo con operadores de relación o asignación. Un mismo valor no puede aparecer en las definiciones de dos tipos de enumerados diferentes. Dentro de los tipos de datos compuestos tenemos las cadenas de caracteres, que es un conjunto de caracteres, también incluidos los espacios en blanco. Está encerrado entre comillas. Tenemos, por ejemplo, la clásica cadena Hola Mundo. Tenemos funciones que nos permiten determinar, por ejemplo, la longitud de una cadena. Si la cadena tiene longitud 0, es porque es vacía. Y, por ejemplo, si yo quiero averiguar la longitud de la cadena Hola Mundo, me va a devolver, cuando utilice esa función, que tiene 10 elementos. También otra operación que podemos hacer con las cadenas es extraer una subcadena. Entonces, tendremos que poner la función para extraer la subcadena, indicar desde dónde va a extraer hasta dónde lo va a hacer. Entonces, si yo tenía la cadena Hola Mundo y extraigo desde la posición 3 hasta la 8, es que me va a devolver como subcadena la mundo. Otro tipo de datos compuestos tenemos el conjunto, que es una colección de datos simples, todos del mismo tipo. Esta colección no puede tener elementos repetidos y el orden no interesa. Se trata de un tipo de dato ordinal. Bueno, otro de los elementos que necesitamos son las constantes y las variables. Vamos a definir a constante como aquellos objetos de datos cuyo valor se mantiene invariable durante la ejecución de un programa. Y las variables son aquellos objetos de datos cuyo valor se modifica
durante la ejecución del programa a través de los operadores que realiza. Entonces, tanto las variables como las constantes tienen un tipo de dato asociado. Las variables es una acción, sufre una acción destructiva. ¿Por qué? Porque cada vez que se le va a asignar un valor, el nuevo valor reemplaza el anterior, ¿sí? Mientras que las constantes son aquellas que van a permanecer inalterables durante la ejecución del programa. Dentro de los operadores que nosotros podemos emplear, tenemos el paréntesis, que va a permitir anidar expresiones. Tenemos los aritméticos, que ustedes ya conocen. La potencia, producto, división, suma, diferencia, la división entera, el resto. Todos estos operadores van a conectar objetos o campos numéricos. Luego en lo alfanumérico tenemos el signo más, que es para concatenar los alfanuméricos. Tenemos los operadores relacionales, el igual, menor, menor igual, mayor, mayor igual, el distinto, que permiten conectar objetos o campos de expresiones de cualquier tipo. Su evaluación va a dar siempre como resultado un valor verdadero o falso. Los operadores lógicos, not, and, or, negación, conjunción, disyunción, son los que van a conectar expresiones de tipo lógico, y su evaluación también van a dar como resultados valores verdaderos o falsos. Nosotros vamos a poder trabajar con todos estos operadores, pero estos operadores tienen una precedencia, ¿sí? En la cual hay que respetar, porque el orden de precedencia es el orden en cual los operadores van a ser evaluados. Los operadores de mayor precedencia son los que primero se evalúan. Entonces los primeros en ser evaluados van a ser los operadores no y la potencia, y bueno, acá tiene detallado el orden de precedencia. Luego van a ser el producto, la división y el operador y. Después divimod, división el resto y la división entera, la suma, la resta y la operación no. Luego los más bajos, los de prioridad más baja, son los relacionales, ¿sí? Que siempre van a ser evaluados al final. Y a ver, y después de esto hay que recalcar que todas las expresiones que están entre paréntesis se evalúan primero. Por lo tanto, los paréntesis en cierta forma van a forzar la prioridad de ejecución. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, bien, bien. Bueno, ahora las expresiones nosotros vamos a tener que son unas combinaciones de constantes, variables, signos de operación y nombres de funciones especiales. Pueden ser aritméticas, alfanuméricas y lógicas, como por ejemplo, preguntar si 28 es mayor o igual que el valor de una expresión lógica, por ejemplo. Realizar alguna operación aritmética o alguna expresión alfanumérica. Las reglas para escribir y resolver las expresiones. Dice, las operaciones entre paréntesis se van a resolver primero, como se los había mencionado recién. Iniciando con las más interiores. Las operaciones se resuelven de acuerdo a la tabla de prioridades, y las expresiones con operadores de igual prioridad al mismo nivel se resuelven siempre de izquierda a derecha, como ustedes ya lo venían trabajando, ¿sí? Les dejé un ejemplo de notación. Bueno, calculo que ustedes esto ya lo vieron en Introducción a la Informática, así que yo los paso bastante rápidos, y cualquier cosa, si surge algún inconveniente, me avisan y me detengo un poquito, ¿sí?
La asignación es la forma de darles valores a las variables. Tenemos el símbolo de operación, es la flechita hacia la izquierda, o sea, estamos diciendo que el valor que se encuentra a la derecha es asignado a la variable que está a la izquierda. Bueno, en pseudocódigo lo vamos a expresar así, y en un lenguaje de programación, como ustedes bien saben, utilizamos el signo igual, ¿sí? En formato general de la expresión es el nombre de la variable, el signo de asignación y la expresión. Dice la asignación es una operación destructiva, la variable asume el último valor asignado. Cada lenguaje de programación tiene sus funciones internas. Las típicas son, o las más utilizadas, el valor absoluto, el arco tangente, el coseno, exponencial, los logaritmos, tanto el logaritmo natural como el logaritmo decimal de x, el redondeo, seno, los cuadrados, las raíces, ¿sí? Pero existen un montón de otras funciones que pueden hacer uso. Y caso contrario, también pueden, si no están internas, las pueden invocar, incluir las librerías para poder utilizarlas después. Las operaciones con cadena, bueno, yo ya se los mencioné hace rato un poquito. Tenemos el cálculo de la longitud. Esta función devuelve la longitud de la cadena especificada, la función longitud y la cadena entre paréntesis. Luego, por ejemplo, si tenemos longitud de programación aplicada, nos va a devolver que tiene 21 caracteres. Los operadores que puedo utilizar, ustedes ya los conocen, son los operadores relacionales. Igual, bueno, se los mencioné anteriormente. Podemos comparar si dos cadenas son iguales, si una es mayor o no, si son distintas. Aparte de la operación, bueno, esas son las operaciones de comparación que podemos hacer. Luego tenemos la operación de concatenación, que es aplicándole el signo más entre las dos cadenas, y lo que nos hace es devolver una sola cadena. Por ejemplo, si tenemos programación más aplicada, el resultado va a ser programación aplicada. Y si queremos obtener la subcadena, como se los dije anteriormente, vamos a poner subcadena, la cadena y la posición inicial y final de los cuales se va a extraer la subcadena. Las operaciones de conjunto que podemos tratar, tenemos la asignación, que guarda los elementos en un conjunto. Entonces decimos que el conjunto A va a contener los valores 2, 4, 1, 9. Si queremos inicializarla como conjunto vacío, le vamos a asignar dos llaves, uno que abre y uno que cierra. El signo más nos va a permitir combinar dos conjuntos y conformar uno solo. O sea, tenemos dos conjuntos A que contenga 2, 4, 1, 9, y B otro conjunto que contenga los elementos 5, 1, 7, 3. Vamos a obtener, después de hacer A más B, un conjunto que contenga los elementos de ambos y elementos no repetidos, ¿sí? O sea, los coloca una sola vez. Entonces tenemos al final el conjunto formado por 2, 4, 1, 9, 5, 7, 3. Si los elementos se repiten en ambos conjuntos, solo se pone 1 en la unión de ambos. En intersección se representa con el asterisco y son todos los elementos comunes a ambos conjuntos. Entonces, dado el conjunto A que contenga los elementos 7, 3, 9, 0, y B que contenga los elementos 2, 1, 7, 9, al operar A por B, nos va a devolver el conjunto formado por
7 y 9, que son los dos elementos comunes a ambos conjuntos. La diferencia de conjunto nos va a devolver todos los elementos del primer conjunto que no pertenecen al segundo conjunto. Entonces, dado el conjunto A, que contenga los elementos 9, 6, 1 y 3, y B, que contenga los elementos 9, 5, 7, 3, la diferencia de A menos B nos va a devolver el conjunto conformado por los elementos 1 y 6. La función pertenencia de un conjunto en elementos nos va a indicar si un conjunto pertenece o no, si el elemento pertenece o no al conjunto que se especifica. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿No fue muy rápido? No, porque es un repaso de Bien. introducción. Sí, por eso la idea es que vayamos un poco rápido esta parte, así después ustedes puedan hacerla, empezar con la parte práctica, o sea, la instalación y puesta en punto, y poder ya después entrar a la parte específica de la materia. Bien. Entonces, continúo. Podemos decir entonces que la estructura de un programa, o sea, va a estar dada por, ¿sí? Por lo menos un nombre del programa, la declaración de las variables y las constantes, el inicio del programa, el cuerpo del programa y el fin del programa, ¿sí? O sea, mínimamente un programa está constituido por estas partes. ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener en los programas? Vamos a tener las palabras reservadas, que son las palabras que tienen un significado especial para el lenguaje de programación. Por ejemplo, cons o constante, o sea, tiene un valor. Todas las palabras reservadas, ustedes saben que después no las pueden utilizar como nombre de variables, ¿sí? Porque son específicas para el programa, para el lenguaje. Los identificadores son todos los nombres de las variables, de los módulos, de los elementos en un programa. Esos son creados por ustedes. Los caracteres especiales, los símbolos que tienen un significado especial, por ejemplo, los operadores aritméticos, ¿sí? Las constantes, los elementos de datos que no se modifican, se nombran mediante identificadores. Por ejemplo, pi va a ser igual a 3,1415,9265. Dice, las variables son elementos de datos modificables, las expresiones son combinaciones de variables constantes y operadores. Bien. Bueno, aquí llamamos programación estructurada, entonces un paradigma de programación orientado a mejorar la claridad, la calidad y el tiempo de desarrollo de un programa, utilizando únicamente rutinas o funciones con estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas. Nos permite desarrollar programas que sean más fáciles de escribir, verificar, leer y mantener, y podemos utilizar diferentes diseños. Tenemos el diseño top-down, que es un diseño descendente, que básicamente consiste en descomponer el problema en subproblemas para poder obtener la solución. Tenemos los recursos abstractos, y son acciones simples ejecutables por la computadora, y las estructuras de control, que son las instrucciones secuenciales selectivas repetitivas. Bien, un programa es propio si tiene un único punto de entrada y salida para el control del programa y todas las instrucciones son ejecutables.
las estructuras secuenciales es una sucesión de operaciones en las que el orden de ejecución coincide en el orden físico de aparición de las instrucciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Son todas las operaciones especificadas se ejecutan una detrás de otra, ¿sí? La sintaxis es muy simple, se pone inicio y todas las acciones seguidas y fin. Si lo hacemos en un pseudocódigo, por ejemplo, yo se los pasé en PCInt para después poder mostrarle el diagrama de flujo que arroja, ¿sí? Pero podría haber no utilizado el PCInt. Tenemos, por ejemplo, el algoritmo suma dos números, definidos números n1, n2, y suma como entero, escribir ingrese primer valor, leer n1, escribir ingrese segundo valor, leer n2, y por último, hacer el cálculo de la suma en la variable suma, o sea, suma le asigné la suma de n1 y n2, y mostrar el resultado posteriormente. Ejemplos secuenciales de estructuras secuenciales: se diseña un algoritmo que cambie dos valores ingresados por el usuario, calcule el área de un triángulo, etc. Pero podemos tener un montón de acciones que sean en forma secuencial. Las estructuras selectivas permiten seleccionar una ruta alternativa a la solución de un problema según el resultado que obtengamos de la evaluación de una expresión lógica. Estas estructuras selectivas se van a clasificar en selectivas simples, en selectivas dobles y las múltiples. Las selectivas simples van a corresponder entonces a la estructura sí, entonces, fin sí, es decir, si se cumple una acción, entonces, perdón, si se cumple la condición, se hace una determinada acción y finaliza. Las selectivas dobles corresponden a estructura sí, entonces, si no, fin sí, que es si se cumple una condición, entonces se realiza una acción, una o más acciones, perdón, y si no se cumple esa condición, se realiza una o más acciones y finaliza. Y las selectivas múltiples van a corresponder a la estructura según hacer, fin según, que es comprobar de acuerdo al valor que tenga una variable, qué acción se va a realizar. Por eso nos va a dar múltiples posibilidades. Las selectivas simples, entonces la estructura sí, entonces fin sí, permite realizar un conjunto de acciones si la condición que se evalúa es verdadera. Caso contrario, dichas acciones se omiten. La sintaxis es muy simple, sí, la condición entonces, las acciones que puede realizar y fin sí. El diagrama de flujo correspondiente, ustedes ya lo conocen, ingrese flujo de acción, está la condición. Si la condición es verdadera, realiza una o más acciones y finaliza, ¿sí? Luego, bueno, tiene un ejemplo de un algoritmo de notas y dice definir nota como entero, escribir ingrese la nota, lee la nota. Si la nota es mayor a 6, entonces escribir aprobado. Y tienen el diagrama de flujo equivalente. Luego, en las selectivas dobles, tenemos la estructura sí, entonces, fin sí, de sí, no, fin sí, y representa dos caminos alternativos de acción que se eligen según el valor de una condición, ya sea verdadera o falsa. Entonces la sintaxis es: si se cumple una condición, si es verdadera, realiza una o más acciones, y caso contrario, sigue por la alternativa falsa, donde va a poder hacer una o más acciones si la condición no se valida verdadera. Y continúa después con el flujo de programa que corresponde. En este caso, les puse el ejemplo que se defina nota como entero, se ingrese la nota de parcial, lee la nota,
Si la nota es mayor a 5, entonces escribir, perdón, si es menor a 5, entonces escribir no regulariza, si no escribir regulariza. Y fin, sí, tienen el diagrama de flujo equivalente. Las selectivas múltiples son las estructuras según, hacer, fin, según, que elige las acciones a ejecutar entre n caminos diferentes. La elección de caminos se basa en una expresión de tipo ordinal que puede tomar n valores distintos. Entonces, la sintaxis sería, según el valor hacer, y va verificando qué opción debería seguir, qué camino debería seguir. Y tienen la opción de otro modo que es similar al si no se cumple ninguna de estas, de otro modo que no se cumple ninguna de estas otras alternativas, puede hacer alguna acción que esté indicada dentro de otro modo. Bien, les puse un ejemplito, detectar si un valor es binario, definir dígito como entero, pedí que ingrese el dato, se leyó dígito, y según el dígito hacer. Si el dígito es 0, va a escribir binario, también si es 1, y de otro modo va a escribir error, podría haber puesto el dígito ingresado no es binario, no corresponde a un valor binario, ¿sí? Y acá tienen el diagrama de flujo equivalente, donde ustedes pueden apreciar las distintas alternativas o los distintos caminos que puede seguir a ejecutar según el valor ingresado. Sí, profesora. Bien, Sí, profe. se cortó, no sé en qué instante, no sé dónde me quedé. Me acabo de ver porque salió la imagen. A ver. ¿A dónde se cortó? Se cortó viendo la Diapositiva 24, creo. 24. Sí. Después de las selectivas múltiples. Perdón, no escucho. Cuando entré, ¿viste el balde que está en la puerta, chiquito? ¿En la puerta del negocio? Sí. ¿Balde blanco? Sí. Bien.
Bueno, miren, no les puedo, no me deja, no me permite mostrarles de vuelta la pantalla. Bien. A ver. No me permite mostrar la pantalla, chicos. Bueno, de todas formas, igual les termino y termino avanzando. Bien. Ustedes igual tienen las diapositivas en el aula, las pueden descargar. Si la descargan pueden seguirme un ratito. Bien, entonces yo les decía que las estructuras repetitivas se utilizan cuando se quiere que un conjunto de instrucciones se ejecute un determinado número de veces, ¿sí? La acción esa de repetición de un grupo de instrucciones se denomina bucle o loop, y el número de repeticiones o iteraciones puede ser conocido o no. De acuerdo a si se conoce o no a priori el número de repeticiones, es que vamos a poder utilizar alguna de las estructuras. Por ejemplo, si yo conozco la cantidad de veces que se tiene que repetir una estructura, voy a utilizar la estructura para. Caso contrario, necesitaré utilizar un mientras o un repetir, según cómo se dé, ¿sí? Bueno, existen diferentes tipos de estructuras que van a permitir especificar el conjunto de acciones que deben ejecutarse en forma repetida. Y van a ser la estructura para, el mientras y el repetir. La estructura para se aplica cuando el número de repeticiones a realizar es conocido. La estructura para, entonces, necesita utilizar una variable de control que cuenta las repeticiones realizadas. La variable de control varía entre el valor inicial y el valor final. Si se puede especificar el incremento que va a tener esa variable o el decremento, pero en caso que no se especifique es porque el incremento va a ser de a 1. Entonces la sintaxis es muy simple, es para el nombre de la variable, desde qué valor hasta qué valor, y con qué paso va a ser ese incremento o decremento, hacer el grupo de acciones y finaliza. Si ustedes me están siguiendo con el Power, llega un flujo de acciones, hace la comprobación del para, si se cumple la acción, ejecuta todas la condición, se ejecutan las acciones que están previstas para el para, hasta que alcance el valor de finalización, y luego sale de la estructura para continuar con el flujo de programa. Les dejé un ejemplo. En este caso era la suma de 10 números, por tanto definí la variable suma num como entero, a sumas tiene asignado 0. Recuerdan que las inicializaciones siempre es conveniente hacerlo inmediatamente antes de la estructura que los va a utilizar. Luego de la inicialización tienen la estructura para, y desde 1 hasta 10, con paso 1 hacer, y pedir que se ingrese un número, leer el número, y se va acumulando en la variable suma. Y finaliza la estructura para. Luego escribir el resultado. Tienen el diagrama de flujo equivalente.
Bien. Luego tenemos la estructura while. Dice esta estructura de control repite un conjunto de instrucciones mientras una condición se cumpla y cuando la condición no se cumple deja de ejecutarse el bucle. En caso que la condición que se evalúe por primera vez como falsa, el ciclo no será ejecutado. Se utiliza principalmente cuando no se conoce el número de veces que las acciones o el ciclo deben repetirse. Debe existir una instrucción dentro del ciclo que afecte la condición, evitando que se ejecute indefinidamente. A ver, denme un segundo. Trato de comunicarme con el soporte porque
A ver, disculpen, Daniel, tengo una consulta. Disculpen, ya seguimos. Daniel, Hola, hola, sí, sí, recién. no me deja compartir la pantalla. El soporte, Sí, el pero no, soporte no que puedo dar. Lo estoy... no está No, soporte, no. ahí. A mí se salió y se volvió a conectar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Se salió y volvió a conectarse, pero no, no puedo volver a mostrar. A ver, ya veo si me comunico con el Bueno, igual Marco. sigo avanzando porque es como un repaso, eh, pero igual hay que tener cuidado con eso. Bien, Bueno, ya veo a ver qué dice. bien, bien. Bueno, a ver, hasta que nos habiliten, eh, seguimos un ratito. ¿Me pueden escuchar bien, chicos? Bien. Sí, profe. Bueno, disculpen la desprolijidad, chicos, pero no era la intención. Seguimos. Perdón, Eh, ya está ingresando soporte, te vuelve a habilitar, capaz que saliste de anfitrión. Ahí ya te vuelve a habilitar. me desalojó. Sí, no sé por qué se cortó, nunca pasó Sí, eso. sí, no, no, me desalojó. Profe, ahí es todo repaso nada más. Sí, hoy es todo repaso, ¿sí? Porque después ya la idea es que ustedes tengan todo la parte de programación más cercana, así pueden avanzar en la parte práctica también, ¿sí? Por eso la próxima clase ya comienzo con el tema específico de la materia, que era lo que le aclaré a principio de clase. Bien. A ver, me dan un segundo, si no se conecta, terminamos de hacer el repaso de esta modalidad. ¿Ustedes ya rindieron introducción a la informática? ¿O todavía no? Sí, profe. Bien. Sí, No, profe. bien, bien. Yo como para saber y entonces lo vamos bien entonces con el repaso. ¿Se entendió todo lo que les fui dando? Sí, se entendió bien. Bien. Bueno, esa es la idea, que hagamos un repaso, pero sobre todo que se entienda. ¿Sí? Ah, bien. ¿Dónde está? Hola, buen día. Disculpa, me desalojaron del aula. Estaba dando clase y se cortó el aula. No puedo presentar una pantalla. ¿Cómo hago? Ahí está. Ahí me deja compartir. Bien, gracias.
Bien, ahora sí se puede observar bien en la pantalla. Sí, profe. Bien, entonces, a ver, hacemos un reconto de esto. Y bien, entonces les decía estábamos viendo la estructura selectivas múltiples, ahí me había quedado, y tenemos entonces que tenemos múltiples acciones, múltiples alternativas según el valor que estemos comprobando, ¿sí? Según el valor que tenga esa variable. Entonces les mostraba el ejemplo de detección de un número binario, si era un código binario o no, decía ingresé un dato, leer el dígito, y según el valor que tenga ese dígito, si era 0 o 1, iba a escribir que era binario, y de otro modo iba a escribir que era un error. Bien. Las estructuras repetitivas, como les había comentado, decíamos que eran estructuras que en un conjunto de acciones que se tienen que ejecutar un número determinado de veces. Esa ejecución de un número determinado de veces constituye un bucle o loop, que es un conjunto de acciones que se deben repetir. El número de repeticiones o iteraciones puede ser conocido a priori o no, de acuerdo a si se conoce o no el número de repeticiones a ejecutar, voy a poder optar por una estructura u otra. Existían diferentes tipos de estructuras que permitían ejecutar en forma, o sea, existen distintos tipos de estructuras repetitivas, ¿sí? Teníamos la estructura para, mientras y repetir. La estructura para la íbamos a utilizar cuando se conocía el número de repeticiones a realizar. Esta constituida tiene una variable de control que cuenta la cantidad de veces que se va a repetir. Tenemos una variable de control que entonces, la estructura utiliza una variable de control que cuenta las repeticiones a realizar. La variable de control va desde un valor inicial a un valor final. El incremento de esta variable de control por defecto es 1, y la sintaxis era muy simple, era para la variable de control desde el valor inicial hasta el valor final, con un paso n, a hacer el grupo de acciones que le queremos indicar, y fin para. Su equivalente en diagrama de flujo es este que se encuentra acá. Y bueno, tiene la aclaración que CB es la variable de control del bucle, BI es el valor inicial de la variable de control, BF el valor final de la variable de control, y N va a ser el incremento que va a sufrir esa variable de control cada vez que se ejecute el bucle. Tenían el ejemplo de suma de 10 números. Tenemos que definimos la variable suma, num, como número entero. Suma, tiene asignado el valor 0. Para ir desde 1 hasta 10, con paso 1, hacer, y se incluyen todas las instrucciones que quiero que se repitan. En este caso, como se van a pedir 10 números, las instrucciones repetir es escribir, ingrese un número, leer el número, e ir acumulando en la variable suma los valores ingresados, ¿sí? Entonces suma, suma más num. Y finaliza la estructura para. Luego vamos a escribir los resultados, escribir la suma es, y el valor que tenga suma, y finaliza el algoritmo. La estructura, el diagrama de flujo lo tienen al costado, el equivalente a este código. Bien, luego tenemos la estructura repetitiva while o mientras,
que esta estructura va a repetir un conjunto de instrucciones mientras se cumpla la condición. Cuando esa condición deje de cumplirse, entonces no ingresa al bucle para realizar las acciones que tiene definida internamente, ¿sí? O sea, solo se va a ejecutar ese bucle cuando la condición a validar sea verdadera. Entonces, en caso de que la condición se evalúe por primera vez como falsa, el ciclo no será ejecutado. Se utiliza principalmente cuando no se conoce el número de veces que las condiciones o el ciclo deben repetirse. Debe existir una instrucción dentro del ciclo que afecte la condición, evitando así que se ejecute indefinidamente. ¿Qué quiere decir? Que internamente dentro del bucle va a existir una variación en la variable que es validada antes de ingresar al bucle para que en algún momento deje de cumplirse esa condición y pueda salir del bucle. En este caso tenemos un algoritmo del cálculo del factorial. Se va a definir una variable num fact como tipo entero. Se escribe, ingrese un número, se lee el número. A factorial, a fact le asigno 1. ¿Por qué 1? Porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Y como tengo que ir acumulando los valores desde 1 hasta el valor que quiero encontrar el factorial, es que tengo que comenzar con fact en 1. Entonces, una vez inicializado, mientras num sea mayor que 0, hacer a fact le asigno fact por num. ¿Sí? Entonces, primero fact vale 1 y el valor, por ejemplo, si yo ingresé el valor 5, va a ser fact por 5. Y lo va a guardar en fact. Y a num lo va a decrementar en 1. Entonces, vuelve a ejecutarse el bucle. Como num vale 4 y es mayor que 0, vuelve a ingresar. Entonces ahora realiza fact por 4 y acumula en la variable fact. Decrementa el valor de 1. Entonces num vale 3. Y así va a repetir hasta que ejecute cuando num sea igual a 1. Cuando num sea igual a 1 va a ser mayor que 0. Fact va a multiplicar el valor que tiene por 1 y va a decrementar a num en 1. Entonces num va a alcanzar el valor 0, quiere volver a ingresar, no se cumple la condición porque 0 no es mayor que 0 y sale del bucle. Lo último que hace es escribir el resultado. Tienen acá a la derecha, entonces, el diagrama de flujo equivalente. La estructura repetir repite un conjunto de acciones en tanto la condición de repetición sea falsa. No es necesario conocer a priori el número de veces que se va a ejecutar el bucle. El repetir, a diferencia de mientras, es una estructura postcondicional. ¿Qué quiere decir? Que las acciones se van a ejecutar y luego verifica la condición, ¿sí? Entonces, el bloque de acciones se ejecuta antes de evaluar la condición. Si esta es falsa, el bloque de acciones se ejecuta nuevamente. Generalmente se utiliza para el ingreso de datos, ¿sí? Por lo menos una vez se va a ejecutar, ¿sí? A diferencia de mientras que si no se cumplía la condición, no ingresaba el mientras. El repetir ejecuta aunque sea una vez, hace la validación. Si no alcanza la condición para que vuelva a iterar, sale recién, ¿sí? Bueno, entonces, la estructura es repetir acciones hasta que se cumpla la condición. Entonces, ingrese flujo de acciones,
evalúa la condición, si es verdadero sale, si es falso vuelve a ingresar y vuelve a repetir. En este caso tenemos el mismo ejercicio de la estructura mientras, tenemos el algoritmo del cálculo del factorial, se define num_fac como número entero, se pide el ingreso del número, se lee el número, factorial se inicializa en 1 y ingresa a la estructura de repetir, hace factorial por num sufre el decremento en 1 y pone la condición de validación hasta que num sea igual a 0. Cuando num sea igual a 0 va a salir del bucle de repetir y va a escribir el resultado de factorial. A la derecha tienen la estructura del diagrama de flujo correspondiente. Bien. Esperen que... Me dan 2 segundos. En el aula, en el apunte, perdón, tienen un poquito más. Me dan 2 segundos. Tienen las diferencias entre el mientras y el repetir. El mientras es precondicional, el repetir es postcondicional. El mientras capaz que nunca se puede llegar a nunca ejecutarse, mientras que repetir por lo menos una vez lo va a hacer. La diferencia entre el mientras, repetir y el para es que en el mientras y el repetir yo no necesariamente necesito saber cuántas veces se va a ejecutar, en el para sí. A ver. Después, bueno, no sé por qué me faltan un grupo de filminas, pero igual ya se las paso. Bien. 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 Y en la última parte de que no sé por qué me olvidé de ponerlo en la presentación, pero voy a verificar de subírselos completos. Tenemos la parte de anidamiento de estructura. Como ustedes saben, tenemos que tener especial cuidado en cerrar bien las estructuras para que no exista solapamiento de instrucciones, ¿sí? Es decir, que tener que verificar que las estructuras que sean más internamente estén cerradas, totalmente contenidas dentro de las estructuras más externas. Bien, la programación estructural entonces permite combinar las estructuras de control básicas de manera flexible. Una estructura de control puede contener otras estructuras, se llama esto anidamiento de estructuras de control. Las estructuras internas deben quedar completamente contenidas dentro de la externa. No puede existir solapamiento de estructuras. Bien. El ejemplo tiene un ejemplo de anidamiento, es un algoritmo que determine si un valor ingresado por el usuario es positivo,
negativo o 0, se debe controlar que los cierres de cada estructura de los casos de validación de cada caso no se solapen. Entonces, el esquema es que todas las estructuras más internas siempre estén totalmente cerradas y contenidas en las más externas, ¿sí? Independientemente de la estructura con la que se esté trabajando. Y luego tenemos, por ejemplo, estos son bucles correctos. A la derecha tenemos una gráfica de los bucles incorrectos, donde tenemos que las estructuras se están solapando, ¿sí? Los cierres se solapan. Les puse un ejemplo de anidamiento válido y de anidamiento no válidos, ¿sí? Donde tenemos todas las estructuras que están completamente contenidas en las más generales, y aquellas donde, y en los no válidos donde están solapándose las instrucciones de cierre, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen según valor a ser todos los casos, y hay un sí condición entonces que está por encima, ¿sí? Tiene adentro ese sí de otro modo las acciones que debería estar cerrando el según, ¿sí? O está contenido el sí dentro del según, o el sí tiene que estar fuera del según, pero no que estén solapándose los cierres de las dos estructuras. En este caso les puse un ejemplo de dos cadenas, que se ingrese dos cadenas, verificar si la cadena A y la cadena B son distintas. Si son distintas, indicar, entonces si son distintas tienen que ver cuál de las dos es mayor e imprimir el resultado. Caso contrario, si no pasa esta situación, va a poner que las cadenas son iguales, ¿sí? Fíjense en que los cierres de cada una de estas estructuras está totalmente contenida en la más grande. Luego, bueno. Bien. Bueno, no sé si fui muy rápido, chicos. Si les quedó algo poco claro, me avisan. Por hoy sería el repaso que me interesa que tengan, porque son nociones básicas de programación que ustedes van a necesitar para la práctica. Si tienen alguna duda, me plantean ahora. Chicos. ¿Quedó todo claro? Sí, profe. Sí se entendió bien todo lo que explicó. Bien. Como un repaso de esta... Exacto. Bien, la idea era justamente esto, que tengamos un repaso general de lo que ustedes vieron en programación, en Introducción a la Informática, ¿sí? Porque vamos a hacer uso de las estructuras para poder trabajar en Scilab. El lunes vamos a comenzar con lo que sería la materia, en cuanto a vamos a ir avanzando en la teoría en los diferentes métodos de raíces. Por lo tanto, bueno, yo los espero el lunes en ese horario, a las 8 de la mañana, para comenzar la materia con la parte teórica ya específica de la materia, ¿sí? Si no quedó dudas, yo los libero. Por eso les preguntaba si tenían alguna duda de la materia o de lo que vimos.
Y no sé si fui muy rápido, pero la idea era poder avanzar y que en realidad que ustedes vayan participando un poquito más, pero bueno, es la primera clase y totalmente entendible. Bueno, ¿alguna duda al respecto? Por mi parte no, profesor. Bien. Em, bien. A ver, esperen un ratito. Quiero que me dejen la asistencia. Sí. A ver, la materia los días lunes ustedes van a tener teoría, ¿sí? Y los días jueves van a ser los días de práctica. Yo voy a ir avanzando con la teoría. Ustedes el jueves que viene van a tener instalación a Scilab y algunas nociones en Scilab y comenzarán con el trabajo práctico. Y después vamos a ir avanzando en la materia. ¿Por qué? Porque ustedes van a, igual en la práctica, en la teoría vamos a ir viendo algunos ejemplos de cada uno de los temas, pero la idea es que ustedes cuando lleguen a la práctica lleguen con un poquito más claro los conceptos teóricos, con una introducción a la práctica y lo puedan desarrollar tanto en papel como por programa, ¿sí? Eh, eh, y la idea es eso, que podamos llegar a tener una, a ver, ¿cómo les puedo decir? Una idea más cerrada de cada uno de los temas cada vez que tengan la teoría y la práctica. Sí, el lunes tienen teoría y recién el jueves tienen práctica. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos asignado los horarios y las salas para teoría y para práctica son diferentes. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, dejamos Sí, nuestros nombres en el chat para la asistencia. sí, por favor. Sí, porque no pregunté cómo toman la asistencia. Yo el primer cuatrimestre di clases, pero con Meet, no con Zoom, y no sé cómo le... Pero dejan el apellido, el nombre y la libreta universitaria, así sea mucho más fácil, y la carrera. Vamos a trabajar con Scilab. Igual todo lo que ustedes necesitan en la materia lo van a tener en el aula después. Profesor, a mí me salió un cartel de la asistencia. Igual me anoto acá en el chat. Sí, yo no sé si, sí, yo también lo vi, pero después como se me cortó, no sé bien, por las dudas, ¿sí? Para ir llevando el registro. Ahí en votaciones sale. Sí, sí, ahí ya lo vi. Igual me salen, son 45 alumnos presentes. Una consulta, me olvidé de preguntarles, ¿todos están en condiciones de hacer la materia? Les pregunto porque a mí en el listado me aparecen como
pendiente, en estado pendiente, y a veces o no están en condiciones de hacer la materia, y si es así me avisan o van a ver por qué no figuran en... Yo de todas formas el lunes vuelvo a bajar el listado porque a veces hay un desfasaje hasta que selección alumno hace todos los controles de rigor, y me fijo si hay ya un listado definitivo, me fijo si hay alguno que siga en pendiente, les aviso, así cada uno ve su situación particular. Sí, me dijeron, a veces demora hasta que el SIU les cambia de estado, así que, bueno, yo por las dudas, porque si no después me llegan a fin de año y recién ahí me dicen, profe, yo no podía, me falta tal materia, y realmente quiero evitar esa situación de que lleguen a fin de año y que no estén en condiciones ustedes. Sí, profe, yo le Sí. quería comentar que, bueno, yo también me estuve fijando en el SIU y como que cuando yo me inscribí ya había finalizado la materia de introducción, o sea, finalizada, lista para poder cursar sin tener que rendir un final, Sí, y tampoco aparecía. Entonces cuando me inscribí me decía que estaba como pendiente, sí, que, sí. y capaz que debe ser eso. Y aún no vi que subieron mi nota de introducción, entonces no sé si habrá, ese será el problema, digamos, por lo que aparecemos pendientes. Sí, no, por eso les digo, yo después verifico nuevamente para ver si ya tenemos un listado definitivo, y si no, si hay un listado definitivo y hay alguno que aparezca que no esté en condiciones, le aviso, así arregla su situación particular en sección alumno, ¿sí? Bien, profe. ¿Nos podemos retirar, profe? Sí, ya se pueden retirar, nos estamos viendo el lunes a las 8 de la mañana, ¿sí? Los espero. Bueno, que tengan lindo fin de semana. Hasta luego.